Los compuestos químicos son muy diversos en general, y en particular los compuestos químicos del carbono. En un extremo están los elementos, que deben su nombre al hecho de ser las sustancias más simples, compuestas por un solo tipo de átomos. En el otro extremo están los ácidos nucleicos, con su complejidad y diversidad molecular que contienen la información genética de los seres vivos. Una clasificación sistemática y útil desde el punto de vista químico se basa en la estructura a nivel atómico, porque dentro del conjunto de átomos que conforman cada compuesto, algunos de estos átomos son más determinantes de sus propiedades que otros. En la química del carbono es útil el concepto de grupo funcional para designar a estos átomos o grupos de átomos que determinan las propiedades de un compuesto y siempre están unidos a un átomo de carbono. Como ya vimos, el carbono puede formar unión química muy fuerte consigo mismo, razón por la que existe una enorme variedad de compuestos formados por átomos de carbono unidos entre sí, en cadenas lineales, ramificadas o que forman ciclos, solos o incluyendo algunos otros átomos, como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre, a los que se llaman compuestos orgánicos. Pasemos a estudiar entonces a las principales clases de compuestos orgánicos. Comencemos con los hidrocarburos. Los hidrocarburos constituyen una familia de compuestos de fórmula general carbono N, hidrógeno M, es decir, son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Se clasifican en dos grandes grupos: los hidrocarburos aromáticos, que contienen en su estructura un anillo benceno o sustancias relacionadas con el benceno, y los hidrocarburos alifáticos, que, por el contrario, no están relacionados con el benceno. El benceno es un ejemplo de estructura en la que hay uniones deslocalizadas y es necesario recurrir al concepto de resonancia para representar este hecho con estructuras de uniones localizadas. Para ampliar este concepto, pueden ver el video que aparece recomendado. Ejemplos de hidrocarburos aromáticos son, además del benceno, el tolueno, el estireno, el naftaleno y el antraceno. Estos compuestos se usan como solventes. Se usan también en la formulación de nafta sin plomo, como materias primas de partida para la producción de medicamentos y colorantes, y más. Los hidrocarburos alifáticos se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son aquellos hidrocarburos en los que todas las uniones carbono-carbono son simples. Ejemplos son el butano y el octano. Los alquenos son aquellos hidrocarburos en los que existe al menos una unión doble entre carbonos. Ejemplos son el eteno o etileno y el propeno o propileno. Ambos tienen enorme importancia en la fabricación de polímeros como el polietileno y el polipropileno. Por último, los alquinos, que son aquellos hidrocarburos en los que existe al menos un enlace triple entre carbonos. El compuesto más representativo de esta familia de compuestos es el etino o acetileno, un gas de amplio uso como combustible en soldadura. Tanto las cadenas de los alcanos y alquenos pueden ser
abiertas o pueden formar ciclos. Ejemplos de compuestos cíclicos son el ciclohexano o el cicloocteno. Los cicloalquinos son más inestables debido a que la geometría lineal del enlace triple lo hace inadecuado para formar ciclos. Otra clase de compuestos orgánicos son los hidrocarburos halogenados. Estos hidrocarburos son aquellos en los que uno o más átomos de hidrógeno han sido reemplazados por un átomo de halógeno. Si un hidrocarburo pierde un átomo de hidrógeno, se forma un radical hidrocarbonado. Al decir radical, designamos genéricamente a cualquier especie que posee un número impar de electrones. Por ejemplo, si se rompe una unión carbono-hidrógeno en el etano, se forma un átomo de hidrógeno que puede considerarse también un radical hidrógeno y un radical etilo, según la ecuación que vemos en el pizarrón, en la que se pone de manifiesto el electrón impar que se representa con un punto. Los haluros de alquilo se simbolizan como Rx, donde R representa al radical carbonado y X al átomo de halógeno. Pueden formarse haluros de alqueno, haluros de alquinos y haluros aromáticos. Los haluros orgánicos tienen gran importancia como solventes en la industria y en la limpieza, y como monómeros a partir de los cuales se pueden formar polímeros. Son ejemplos de haluros orgánicos el cloroformo o triclorometano, el tricloroetano, el tetracloruro de carbono o tetraclorometano y el clorobenceno. El cloroetileno o cloruro de vinilo y el tetrafluoroetileno también son ejemplos de hidrocarburos halogenados con los que se fabrican polímeros, conocidos como policloruro de vinilo o PVC y politetrafluoroetileno o teflón. Otro de los grupos son los alcoholes, que son compuestos de carbono que tienen el grupo funcional hidroxilo unido a uno de los átomos de carbono. El enlace carbono-oxígeno y el enlace oxígeno-hidrógeno en los alcoholes tiene carácter covalente, por lo que prácticamente no se ionizan al solubilizarse en agua. Es por esta razón que son casi neutros desde el punto de vista ácido-base. Su carácter ácido o básico se manifiesta en condiciones muy extremas. Los alcoholes se representan con la fórmula ROH, donde OH simboliza el grupo funcional de los alcoholes y R representa a un radical orgánico. Son ejemplos de alcoholes el metanol o alcohol metílico, el etanol o alcohol etílico, el 2-propanol o alcohol isopropílico y entre los alcoholes aromáticos vamos a mencionar al fenol. También existen sustancias que poseen más de un grupo funcional alcohol. Muchas de estas moléculas tienen gran importancia en la industria y en la biología, como por ejemplo el etilenglicol o el propilenglicol o glicerina. Un éter es un compuesto en que un átomo de oxígeno está unido a dos radicales orgánicos. Su fórmula general se simboliza como R1 o R2, donde R1 y R2 pueden ser diferentes o no. Los éteres son muy poco reactivos y, en general, de baja temperatura de ebullición. Por esta razón es que se utilizan como solventes de extracciones en la industria. El metilterbutil éter se emplea en la formulación de nafta sin plomo
para reemplazar justamente a los compuestos de cloro. Pasemos ahora a los aldehídos y cetonas, que son compuestos que tienen el grupo funcional carbonilo, que es R1, carbono-oxígeno, R2. La diferencia reside en que en los aldehídos, uno de los grupos R es un átomo de hidrógeno, mientras que en las cetonas ambos son cadenas de carbono. Ejemplos de aldehídos son el metanal o formaldehído, el etanal o acetaldehído y el benzaldehído. Ejemplos de cetonas son la propanona o acetona y la benzofenona. Otro de los grupos son los ácidos carboxílicos, que son ácidos orgánicos que contienen el grupo funcional carboxilo: carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Cuando se disuelven en el agua, se disocian en dos especies ionizadas: el ion carboxílico y el protón. Ejemplos de ácidos carboxílicos son el ácido etanoico o ácido acético y el ácido benzoico. Los ácidos carboxílicos reaccionan con hidróxidos metálicos, dando lugar a la formación de sales orgánicas, como por ejemplo las sales de sodio o potasio que forman los jabones. Pasemos a ver ahora a los ésteres, que se caracterizan por tener un grupo funcional carbonilo, donde el hidrógeno ha sido reemplazado por un radical orgánico. Se forman por reacción de un alcohol con un ácido carboxílico con pérdida de agua. Ejemplos de ésteres son el acetato de etilo, que proviene de la reacción entre el ácido acético y el alcohol etílico, o el benzoato de propilo, que proviene de la reacción entre el ácido benzoico y el alcohol propílico. Veamos ahora a las amidas y a las aminas. Las aminas y amidas son compuestos de carbono con grupos funcionales que contienen átomos de nitrógeno. A las aminas se las puede considerar como derivados del amoníaco, en los cuales los átomos de hidrógeno son reemplazados por radicales orgánicos. Si solo se reemplaza un hidrógeno, se origina una amina primaria de estructura RNH2, como por ejemplo la metilamina o la etilamina. En cambio, al reemplazar dos de los tres hidrógenos por radicales orgánicos iguales o diferentes, se obtienen aminas secundarias o aminas terciarias, respectivamente. De la misma manera que el amoníaco puede generar en agua al ion amonio, las aminas pueden formar una unión coordinada con un protón y formar iones amonio sustituidos, como es el caso de la metilamina, que origina al ion metilamonio. Todas las aminas son compuestos básicos. Las amidas tienen un grupo funcional similar al de los ácidos carboxílicos, en el que el grupo OH es reemplazado por un NH2. El grupo hidroxilo es reemplazado por un grupo amino. Ambos grupos, oxidrilo y amino, tienen estructuras similares. Las amidas solo manifiestan sus propiedades ácido-base en condiciones extremas.